Capítulo 8. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio, cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿Qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: Por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: Primero captura a Seba y a Salmuna. Y después alimentaremos a tu ejército. Cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí, Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: Cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas, que está al oriente de Noba y Jocbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: Aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuna: Los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: ¡Mátalos! Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: ¡Sé hombre! ¡Sé hombre! ¡Mátanos tú mismo! Entonces Gedeón los mató a los dos, y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: ¡Gobiérnanos! Tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes. Porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles. Que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. ¡Con todo gusto! Respondieron. Así que extendieron un manto
y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y éste nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem, que le dio un hijo, a quien él llamó Abimelec. Gedeón murió muy anciano, y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Capítulo 9. Un día Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: Pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem, y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelec, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra, y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelec. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: Escúchenme, ciudadanos de Siquem. Escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Jotam continuó:
Ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelec y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra. Y escogieron a Abimelec, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelec y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelec y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotam huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. 3 años después de que Abimelec comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelec acerca de la conspiración. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelec. ¿Quién es ese Abimelec? No es un hijo legítimo de Siquem. Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón. Y ese Zebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelec? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelec. Le diría: búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelec, quien estaba en Aruma, para decirle: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad, cuando Abimelec y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul: ¡Mira! Hay gente bajando de las cumbres. Parecen hombres, pero son nada más sombras reflejadas en las colinas. Pero Gaal insistió: ¡No! Hay gente bajando de las colinas y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó: ¿Y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo: ¿quién es ese Abimelec y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad. ¡Sal a pelear contra ellos! Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió, y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelec regresó a Aruma, y Zebul,
expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelech se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelech y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelech mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día, hasta que finalmente Abimelech tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal-Berit. Alguien le informó a Abimelech que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón, tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. ¡Rápido! ¡Hagan lo mismo que hice yo! Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelech, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelech atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad, y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida, él le dijo a su joven escudero: Saca tu espada y mátame. Que no se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: Hemos pecado contra ti. Porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. El Señor respondió:
¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda, y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: Hemos pecado. Hemos pecado. Castíganos, como bien te parezca. Pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad. Todo el pueblo de Galaad. Capítulo 11. Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob, y le dijeron: ven y sé nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté les respondió: ¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? ¡El Señor es nuestro testigo! Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora, devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje: Israel no robó ninguna tierra, ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades, en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra. Pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente, se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez
cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después, Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jaasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti. Más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa, en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas, y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades, desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel-Keramim. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. ¡Hija mía! Me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad. Pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y ella le dijo: Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste. Porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Puedes ir. Y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron, porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho.
y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Capítulo 12. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? ¡Quemaremos tu casa contigo adentro! Jefté respondió: Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre: No, no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total, mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefté, Ibsán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibsán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: ¡Se me apareció un hombre de Dios! Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo:
Quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo. ¡El hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo! Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿Eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, soy yo. Entonces, Manoa le preguntó: Cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces, Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: Seguramente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Capítulo 14. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: Me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu, o entre todas las israelitas, con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: Consíguemela. A mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente, un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito.
pero no contó nada de lo sucedido, ni a su padre, ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que habían hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón le dijo a estos jóvenes: Les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero, si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien. Muy bien. Dinos tu acertijo. Entonces él recitó: Del que come, salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde, seguían intentando resolver el acertijo. Al 4.º día, le dijeron a la mujer de Sansón: Seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo, y con lágrimas le dijo: Tú no me amas. ¡Me odias! Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él, y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7.º día, él le dio la respuesta, porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia, y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, ese 7.º día antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió: Si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!